Listo, entonces, ¿cuál sería la intención? Entonces vamos a mirar algunas relaciones básicas de probabilidad. La vez pasada estábamos mirando pues como la introducción, cómo se asignaban probabilidades básicas y pues ustedes hicieron su laboratorio sobre ello. ¿Listo? Eh, bueno, algo básico que nosotros vamos a mirar es esa relación de complemento. Entonces, cuando ustedes estaban por allá en su colegio y vieron alguna vez conjuntos, entonces nos hablaban que un conjunto pues era una agrupación de objetos que tenían alguna característica en común, ¿cierto? Resulta que cuando ustedes tenían ese conjunto, ustedes también estudiaron otro conjunto que se llama el conjunto universal. ¿Cierto? Entonces ese conjunto universal era como el conjunto grande de donde tú sacabas los conjuntos que estabas estudiando. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan, cuando uno hablaba del complemento de un conjunto, era lo que le hacía falta al conjunto para llegar a ser el universal. ¿Listo? Entonces, si recuerdan esa parte de conjuntos allá, cuando ustedes estaban por allá en sus colegios, por ejemplo acá, entonces nosotros tenemos que el universal es el conjunto grande, en este caso está simbolizado por ese rectángulo blanco, y el conjunto que tú estás analizando es el que es la pepita morada. ¿Qué sería el complemento? El complemento sería todo lo demás, o sea, todo lo blanco, todo lo que hace falta para llegar a ser el universal. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a proponer un ejemplito así como muy rápidamente para que ustedes recuerden qué es lo que es un complemento. Entonces yo aquí en el chat voy a poner un conjunto universal. Entonces, a ver si les va a aparecer a ustedes ahorita. Entonces supongamos que el universal son los números naturales hasta el 9. ¿Listo? Entonces voy a escribirlos por acá y entonces lo voy a mandar ahí por el chat. Entonces, listo, tranquila, ya muestro la diapositiva. Por ahorita voy a mostrar un ejemplo para que recuerden que es complemento. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí nuestro universal. Imagínate que dentro de ese universal hay un conjunto que vamos a llamar A y solamente va a contener al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. ¿Listo? Entonces, porfa, recordemos estos conjuntos para hacer los ejemplos. Entonces ahí los mandé otra vez por el chat. Están el conjunto universal y está el conjunto A. O sea, fíjate que el conjunto A está metido en el universal. Y entonces ahora yo te pregunto, bueno, si yo voy a mirar A complemento, ese conjunto, ¿cuál vendría siendo? ¿Qué elementos tendría A complemento? Entonces, si quieren, pueden contestar ahí en el chat. A complemento, ¿cuál sería? O sea, la intención del complemento es lo que me hace falta para complementar el universal, ¿cierto? O sea, para hacer el universal, qué pena. Y entonces yo tengo que A tiene esos elementos 1, 2, 3, 4, 5 y el universal pues tiene el 1, 2, 3 y 9. Entonces la pregunta sería, listo, entonces la pregunta sería, A complemento, ¿qué elementos tiene? ¿Y quién es A complemento? A complemento es lo que me hace falta para hacer el universal. Voy a mostrarles también un dibujito por acá. A ver si de pronto queda un poco más claro por acá. A ver, voy a ponerlo por aquí. Es que en este computador no hay Paint, entonces toca dibujarlo como aquí. Toca dibujarlo aquí en Word. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Aquí Juliet me contestó que 6, 7, 8 y 9. Perfecto, muy bien. Y Estefanía lo puso más bonito. Muy bien, Estefanía. Voy a ponerle ahí un like a Estefanía. Bueno, y para Juliet también. ¿Listo? Efectivamente, ese sería el complemento. Ese sería el complemento. Voy a pintar, a hacer un esbozo aquí de pronto cómo sería el asunto. Voy a intentar dibujar aquí un rectángulo. Ustedes van a ver una cosa ahí súper fea porque no tengo mucho pulso. Supongamos que ese es un rectángulo. ¿Listo? Y ese vendría siendo el conjunto universal. ¿Listo? Dentro de ese conjunto universal nosotros estábamos mirando el conjunto A
cuyos elementos eran el 1, 2, 3, ¿cierto? Teníamos ahí el 4 y teníamos hasta el 5. Pero dentro del universal habían otros elementos también, que era el 6, el 7, ¿cierto? Estaba el 8 y estaba el 9. Pues entonces ese conjunto universal que tiene todos los números del 1 al 9, los naturales, entonces, y cuyo conjunto A es ese que nosotros tenemos ahí, el complemento pues vendría siendo todo lo que me hace falta para hacer el universal. O sea, en este caso el 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Bueno. Entonces ya con eso claro, entonces regreso otra vez a la diapositiva que ahorita me solicitaban. Entonces el complemento de un conjunto, insisto, lo que me hace falta para hacer el universal. En nuestro estudio, el universal va a venir siendo el espacio muestral. ¿Se acuerdan que en la clase pasada definimos que el espacio muestral era todos los posibles resultados de un experimento? Entonces, no sé, imagínate en nuestro ejemplo ahorita que todos los posibles resultados de un experimento eran los números del 1 al 9. Y teníamos un evento, acuérdense que un evento es un subconjunto del espacio muestral, un evento eran los números del 1 al 5. Entonces, regresando a nuestro dibujo, imagínense que ese universo son todos los posibles resultados y yo tengo un evento específico que sería el evento A, que es que me salga un número de 1 a 5. ¿Listo? Ese es un evento. A complemento también es otro evento. Y en este caso el A complemento sería 6, 7, 8 y 9, que es lo que me hace falta para hacer el universal. Y entonces ustedes se darían cuenta de lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que si yo calculo la probabilidad de que pase A, o sea, de que yo obtenga los resultados 1, 2, 3, 4 y 5, y yo le calculara la probabilidad al complemento, es decir, la probabilidad de que me saliera 6, 7, 8 y 9, pues como ahí van a estar todos los elementos, cuando yo sume esas dos probabilidades, pues en total me va a dar 1, ¿cierto? En total me va a dar 1. ¿Por qué? Porque 1 es el 100% y pues sería abarcar todo el conjunto grandotote que yo estoy mirando, ¿cierto? Entonces, no sé, supongamos que voy a hacerlo un poquito distinto acá. Entonces, supongamos que el experimento es lanzar un dado. Entonces, si yo lanzo un dado, me pueden salir los resultados del 1 al 6, ¿cierto? Me pueden salir esos resultados. Si yo digo que el evento A es que me salga un número par, entonces el evento A estaría conformado por los números 2, 4 y 6, ¿cierto? Y lo contrario, o sea, pues que yo no he tenido en cuenta ahí, sería 1, 3 y 5. Esos serían los posibles resultados. El universo, el universal, el espacio muestral, serían todos los posibles resultados de lanzar un dado, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y si yo tengo este evento, estoy encerrando acá o estoy teniendo en cuenta pues solo estos resultados que están aquí, ¿cierto? Ese sería mi conjunto A. Bueno, entonces, si yo lo calculara, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga el evento A? ¿Se acuerdan que ese ejemplo lo habíamos hecho en clase, muchachos? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A? ¿Cuál era la probabilidad de que sucediera A? ¿Se acuerdan, muchachos? No me han contestado. Aquí empiezan a sonar los grillos de que no contestan. ¿Se acuerdan que la probabilidad de A, en este ejemplo, de que me saliera un número par, era un medio? Porque eran tres posibles resultados de 6 en total que hay. Y entonces acuérdense que pues cuando uno simplifica o uno hace la división, eso da 0.5. O sea, un medio, ¿cierto? O sea, el 50%. No, Nicolás. No, porque solo la de A es el 50%, que es que me saliera un número par, ¿cierto? ¿Y cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad del complemento de A? ¿Cuál sería la probabilidad del complemento de A?
Bueno, primero hay que saber cuál es el complemento de A. Entonces voy a ponerlo por aquí abajito. Entonces vamos a calcular la probabilidad y vamos a enlistar aquí quién es el complemento de A. ¿Quién es el complemento de A? ¿Qué elementos tiene el complemento de A? Las respuestas llegan tarde a mi chat. Bueno, lo importante es que les esté llegando la imagen y mi voz relativamente bien, ¿cierto? Entonces, bueno, yo les pregunto otra vez, entonces, ¿cuál sería entonces A complemento? Bueno, muy bien, eso, Estefanía. Entonces, A complemento tendría, ups, cambié la imagen, A complemento tendría los elementos 1, 3 y 5. Y entonces, voy a escribirlos por acá. Entonces, A complemento es 1, eso es una coma, bueno, 1, 3 y 5. ¿Listo? Esos serían los elementos de A complemento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase A complemento? Sí, Juliet, exactamente. Es 1, 3 y 5. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que me salga 1, 3 y 5? En fracción, ¿cuál sería la probabilidad que me salga 1, 3 y 5? La probabilidad que me saliera 1, 3. Eso, perfecto, es que este chat no avanza. Muy bien, 0.5, pero un sexto Juliet no sería 0.5. Entonces aquí sería 3 sextos, igual que antes, porque son 3 resultados de 6. Y pues aquí nos daría 0,5. ¿Listo? Nos daría 0,5. Y entonces lo que estábamos mirando en esa diapositiva nos decía, ¿cuál es la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento? Pues nos tiene que dar 1. Y pues exactamente, Tatiana. Y entonces, como tiene que dar 1, ¿por qué? Porque pues estamos teniendo en cuenta todos los elementos de todo el espacio muestral, ¿cierto? A tiene unos, el complemento tiene los que me hace falta, pues en total tendré una probabilidad de 1. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro ejemplito, pues aquí está más bonito el dibujo, ¿cierto? Entonces el espacio muestra lo grande, el evento A es lo que está en moradito, el complemento es lo que está en blanco, y cuando sumo la probabilidad de lo moradito con la probabilidad de lo blanco, pues me da el 100%, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces vamos a mirar otra que se llama la ley de la adición. ¿Listo? Y eso ocurre cuando nosotros estamos mirando la probabilidad de dos eventos y queremos saber qué sucede cuando los dos eventos van a pasar al tiempo. Entonces queremos saber cuál es la probabilidad. Si nosotros tenemos la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de B, queremos saber cuál sería la probabilidad de que pasaran los dos al tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí nos dicen que cuando nosotros queremos que pasen los dos eventos al tiempo, su notación pues sería A unión B. ¿Se acuerdan que esa U, allá en sus colegios, esa U significa unión? Y eso lo podríamos leer en palabras como que pase A o que pase B. Entonces, la unión, esa U de unión, esa U de unión lo que hace es que pues se puede traducir en nuestro lenguaje común y corriente como si fuera una letra O. ¿Listo? Como si fuera una letra O. ¿Y qué significa eso de la letra O? Pues que cuando a mí me dicen O, me están diciendo o puede que pase una cosa o puede que pase la otra. ¿Listo? Entonces yo no sé, yo les digo, por ejemplo, imagínense que les voy a presentar a una chica que se llama Juliana, un ejemplo. Y Juliana es alta o de ojos azules. Entonces, cuando llega Juliana y ustedes se dan cuenta que es alta, pero no tiene los ojos azules, pues yo no les dije mentiras porque yo dije que podía pasar lo uno o podía pasar lo otro, ¿cierto? Incluso podrían pasar las dos cosas. Entonces, cuando uno utiliza esa O en el lenguaje, está dando a entender que puede suceder una cosa o puede suceder la otra, o incluso pueden suceder las dos al tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Entonces,
Otra operacioncita que tú te tienes que acordar es la de intersección. Entonces, ¿se acuerdan que la intersección es una U hacia abajo? Es una U hacia abajo. Entonces la U hacia abajo, que denota intersección, en el lenguaje se lee como I. Entonces cuando nosotros tenemos intersección de dos conjuntos, estamos hablando de que suceden las dos cosas al tiempo y que no pasa una sola, sino que pasan las dos al tiempo. ¿Listo? En el caso de la unión, puede pasar A, puede pasar B o puede pasar las dos al tiempo. En cambio, en la intersección, cuando estamos hablando de intersección, cuando estamos utilizando la I, nos referimos a que pasan las dos cosas al tiempo. No una sola, no solo A, no solo B, sino que pasan las dos al tiempo. ¿Listo? Esto es ahí como un recorderis de lo que ustedes vieron cuando estaban por allá en el colegio y veían conjuntos. Entonces esas son como unas operaciones básicas de conjuntos que pues vamos a utilizar acá. ¿Listo? Y entonces, ahora sí la ley de la adición, no sé si ustedes recuerdan, diapositivas pasadas, el título era ley de la adición y entonces aquí está proyectada la ley de la adición. ¿Qué es la ley de la adición? Entonces la ley de la adición dice, cuando quieres calcular la probabilidad de que pase A o B, acuérdense que esa intersección se lee O, entonces cuando quieran ustedes calcular la probabilidad de que pase un evento A o pase un evento B, entonces lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que pase A y B. ¿Listo? Esa es la ley de la adición. Entonces pues vamos a verlo con un ejemplo porque es así, o sea, porque tenemos que hacer esa resta así toda extraña. Entonces vamos a ver un ejemplito. El ejemplito es el siguiente, dice, considere el caso de una pequeña empresa de ensamble en la que hay 50 empleados. ¿Listo? Entonces, no sé, imaginemos que el curso de nosotros es el que está conformado pues por ellos. ¿Listo? Perdón un segundito que hay otras personas aquí que se quieren vincular, entonces vamos a probar por acá. Listo. Bueno, entonces... imaginémonos, insisto, la diapositiva de intersección, listo, perfecto. Esta es la diapositiva de intersección. Nicolás, no, por ahorita no estamos haciendo operaciones todavía, solamente estamos definiendo o recordando qué era la unión, qué era la intersección, listo. Y que cuando estamos hablando de unión, en el lenguaje de nosotros, o sea, cuando nosotros estemos hablando, estaremos hablando de unión cuando utilicemos la palabra o el conectivo o. Entonces, cuando yo diga paso esta cosa o paso esta otra cosa, estaremos hablando de unión. Y cuando sea intersección, estaremos hablando de y. Entonces, cuando digas pasó esta cosa y pasó esta otra cosa, entonces estaremos hablando de intersección. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí está nuestra diapositiva de intersección, insisto, y se lee con la letra I. Acuérdense que la notación es una U al revés, esa sería la intersección, ¿se acuerdan? Bueno, ahora sí, entonces, la ley de adición es esta que está acá. Entonces, la ley de adición lo que dice es, la probabilidad de que pase A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Se lee de esa manera. ¿Listo? Y entonces dice el ejemplo, pues para que sepamos por qué es una resta y por qué se calcula de esa manera y cómo así de eso de la O y la I. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Entonces dice, considera el caso de una pequeña empresa de ensamble en la que hay 50 empleados. Insisto, imagínense que los 50 empleados somos nosotros ahí en el curso. Se espera que todos los trabajadores terminen su trabajo a tiempo y que pasen la inspección final. A veces alguno de los empleados no satisface el estándar de desempeño, ya sea porque no termina a tiempo su trabajo o porque no ensambla bien la pieza. Entonces fíjense que hay dos condiciones. Una condición es terminar a tiempo y la otra condición es que quede bien ensamblado. Esas son las dos condiciones que nos están hablando acá. ¿Listo? Dice, al final del periodo de evaluación del desempeño,
El jefe de producción encuentra que 5 de los 50 trabajadores no terminaron su trabajo a tiempo. 6 de los 50 ensamblaron mal una pieza y 2 de los 50 no terminaron su trabajo a tiempo y tampoco armaron pues bien la pieza. O sea, armaron mal la pieza, ¿cierto? Entonces, aquí en este ejemplo hay dos eventos. El evento L, decidieron llamarlo aquí L, ustedes lo pueden llamar como quieran, que es el evento de no se terminó el trabajo a tiempo. Y el evento D, de que se armó mal la pieza. ¿Qué tal ahí la situación? Ahí, ¿qué tal les quedó allí? Bueno, entonces, como nosotros tenemos que en total hay unos 50, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a representar por acá la situación. Vamos a representarla en ese mamarracho que hice. Listo, entonces voy a borrar aquí esto, voy a borrar esto. Y bueno. Bueno, voy a quitarle este de dibujar a ver si puedo mover. No, esto se me mueve todo. Listo, entonces. Nosotros tenemos, perdón, que quité la diapositiva. Nosotros tenemos dos eventos posibles. Voy a quitar esto, voy a hacerlos desde cero. Entonces voy a poner aquí en color rojito. Entonces nosotros tenemos dos eventos, el D y el L. Perdón, voy a dibujar lo mejor posible que pueda esto. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos dos eventos, uno que es el evento D y el otro que es el evento L. ¿Listo? Entonces, en esos eventos nos están diciendo que uno es acabar a tiempo, ¿cierto? Entonces, perdón, no acabar a tiempo. Sí, no se terminó el trabajo a tiempo, vendría siendo L. L, ¿cuántos empleados no acabaron a tiempo? Entonces dice, el jefe de producción encuentra que 5 no terminaron su trabajo a tiempo. Entonces imagínense que en el curso, insisto, nosotros 50, de nosotros 5 personas no terminaron su trabajo a tiempo. Entonces ese 5 yo lo voy a anotar aquí pequeñito, voy a anotar ahí 5, que hubieron 5 personas que no terminaron su trabajo a tiempo. ¿Listo? Y nos dice que, nos dice 6 ensamblaron mal, ¿cierto? Entonces 6 de nosotros ensambló mal la pieza, o sea que estas personas del conjunto L deberían ser 6 que ensamblaron mal la pieza, ¿listo? Y luego nos dicen que 2 de los 50 no terminaron a tiempo y pues armaron mal la pieza. O sea, hay dos personas que definitivamente cometieron las dos fallas, ¿cierto? Entonces, 2 personas cometieron esas fallas. Entonces, ahora fíjate en lo siguiente. Como yo sé que D, que es no terminaron a tiempo, me tiene que dar en total 5, ¿listo? Y resulta que 2 personas yo ya las estoy contando. Entonces, yo sé que aquí deberían haber 3. ¿Por qué sé que deberían haber 3? Porque yo sé que 5 no terminaron a tiempo. Y de esas 5 personas que no terminaron a tiempo, sé que hay 2 que tampoco ensamblaron bien la pieza. Entonces, la distribución debe ser de esta manera. Entonces yo ya voy a quitar aquí mis 5. ¿Listo? Y en el otro lado lo mismo. Entonces en el otro lado dice que tengo contados 2, deberían ser 6 en total. Por lo tanto aquí deberían haber 4 personas. 4 personas que lo que pasó fue que no ensamblaron bien. ¿Listo? Y yo sé que debe haber un total de 50. Entonces como yo tengo contadas aquí 5 en el conjunto D, hay 5 y me hacen falta incluir estas 4 que serían 9, ¿cierto? Con esas 4 ya nos daría 9. Entonces nos faltarían 41 personas por aquí afuera, porque nos habían dicho que el total era 50. Si recordamos esa parte. Y bueno, y aquí en este punto entonces pues me tengo un tricito y ustedes me dicen qué tal va ahí el asunto. Espérame, voy a borrar esto de acá.
Listo, ustedes me dicen qué tal va ahí el asunto, muchachos. Entonces, de la situación, insisto, imaginemos que son 50 personas en total, ese es el espacio muestral, ¿listo? Hay un evento que es que de los 50 hay unas personas que no terminaron a tiempo, entonces aquí sabemos que son 5 las que no terminaron a tiempo y otras que ensamblaron mal, que son 6 personas, entonces aquí están las 6 personas que ensamblaron mal la pieza, ¿cierto? Pero sabemos que entre esa clasificación que se hizo hay 2 personas que no cumplieron con las 2 condiciones. Entonces esas 2 personas ya estaban contadas dentro de los 5 y estaban contadas dentro de los 6. Por eso es que quedó esta distribución como está aquí pintado en nuestros conjuntos. ¿Listo? Bueno, insisto, ustedes si bien con reglita van a ser bien chévere ese universal, ¿no? No es que lo vayan a hacer así, así de feo como lo hice yo, bueno. Y bueno, y 41 personas, el resto de personas para completar las 50, pues sí hicieron bien su trabajo, no cayeron en ninguna de esas dos regiones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar aquí las probabilidades de que pase cada uno. ¿Listo? Entonces, a ver si yo puedo escribir por acá. A ver, espérame que estoy dibujando aún. Y creo que puedo escribir por aquí, a ver. Voy a escribir por aquí arribita. Entonces, vamos a calcular cuál sería la probabilidad de que pase el evento D. O sea, cuál es la probabilidad de que la persona no acabe a tiempo. Entonces, como nosotros tenemos un espacio muestral que tiene 50 personas en total, ¿cierto? O sea, tenemos 50 posibles resultados. ¿Cuántas personas fueron las que no acabaron a tiempo? ¿Cuántas personas fue las que no acabaron a tiempo? Bueno, espero mientras sus respuestas. Necesito cuántas fueron las que no acabaron a tiempo. Pero Nicolás, antes del cálculo, ¿cuántas personas no acabaron a tiempo? 6, no. No, las que no acabaron a tiempo fueron 5. 5 personas fue las que no acabaron a tiempo. ¿Cierto? Entonces, yo tengo 5 personas de 50 que no acabaron a tiempo, que eran las del conjunto rojito. Bueno, los dos son rojitos, del conjunto D. Del conjunto D, 5 personas fue las que no acabaron a tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando uno hace esa división, entonces 5 dividido 50, uno obtiene como resultado 0.1. Entonces esto nos da 0,1. Esa es la primera probabilidad. Exactamente, Estefanía. Entonces, esa es la primera, ¿cierto? Bueno, entonces nos dicen, vamos a calcular una por una. Entonces, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que suceda L? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda L? Entonces tenemos que mirar. Exacto, Kathleen. Sino que es que parece que llegan las respuestas despuesito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de L? Lo mismo, es una división, vamos a dividir entre 50, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cuántos están en el conjunto L. Es decir, cuántas personas no ensamblaron bien. Entonces, las que no ensamblaron bien eran 6, ¿cierto? Listo, vamos a ver si Estefanía o Nicolás tienen la razón. Entonces, 6 de 50. Entonces, vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, 6 de 50. 6 de 50 nos da... 6 de 50 da 0,12. O sea que Nicolás tenía ahí la razón. Vamos a ponerle un like ahí a don Nicolás. Y don Elkin también contestó por acá. Listo, entonces efectivamente sería 0,12. ¿Listo? 0,12 es la probabilidad de L.
¿Listo? Ahora te pueden preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado no acabe a tiempo y ensamble mal la pieza? Entonces la I se denota con la U hacia abajito. Acá está. Aquí está escrito. No sé si lo alcanzan a ver bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Va a ser un poquito más grande por acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado no acabe a tiempo y ensamble mal? Entonces fíjate que cuando yo estoy utilizando la palabra y, me estoy refiriendo a que incumplió las dos cosas. Entonces lo que hacemos es mirar nuestro grafiquito y lo mismo. ¿Cuántos posibles resultados nosotros tenemos? 50. ¿Cuántas personas son las que tienen esa característica, que incumplieron las dos cosas? Pero antes de la probabilidad, ¿cuántas personas incumplieron las dos cosas? O sea, 2 de 50, Tatiana. Ajá, exactamente. Entonces, 2 de 50. Listo. Y vamos a ver ese qué resultado es. Eso vendría siendo... 2 de 50 es 004. O sea que Nicolás otra vez tuvo la razón ahí. 004, ¿listo? ¿Por qué? Porque aquí tenemos en el dibujo que fueron dos personas las que incumplieron las dos cosas. ¿Listo? Entonces ya tendríamos esas probabilidades calculadas. Ahora imagínate que te preguntan lo siguiente. Entonces, ojo a la siguiente pregunta. Bueno, antes de continuar, ¿se entendió por qué esta probabilidad da 004? Bueno, yo espero que sí. Entonces, ahora miremos esta otra probabilidad. Esa otra probabilidad... bueno, la de 004, cuando uno va y mira el conjunto, entonces, cuando uno va y mira el conjunto, están preguntando por la probabilidad de que suceda esto. Esa es la probabilidad de la intersección. ¿Listo? Esa es la probabilidad de la intersección. Listo. Bueno, y entonces ahora la pregunta es esta. ¿Cuál es la probabilidad que está aquí proyectada de unión L? En palabras, ¿cuál es la diferencia o cómo se lee? Y ahí sabremos cuál es la diferencia con la anterior. ¿Cuál sería la diferencia con la anterior? ¿Cómo se lee? Bueno, hagamos la pregunta de esta manera. Entonces, primero, ¿cómo se lee esta probabilidad? Voy a leer la de arriba. Entonces, la de arriba es: ¿cuál es la probabilidad de que pase D y L? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado no acabe a tiempo y ensamble mal la pieza? Ahora, ¿cómo se lee la de abajo? ¿Cuál es la probabilidad de que pase D o L? Muy bien. Sí, Kathleen, efectivamente. Toma tu like por acá. Entonces, efectivamente, Kathleen, tienes toda la razón. Se lee de esa manera. Entonces, cuando nos preguntan esta, es ¿cuál es la probabilidad de que pase D o L? Y en nuestro problema vendría siendo, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado no acabe a tiempo o ensamble mal la pieza? ¿Listo? Entonces ya nos están preguntando es cuál es la probabilidad, otra vez, cuál es la probabilidad de que el empleado, perdón, qué pena, otra vez, voy a preguntar cuál es la probabilidad de que el empleado no acabe a tiempo o, entonces ahí lo importante es que esta U se lee como una o ensamble mal la pieza. ¿Listo? Sí, Estefanía, pero como nos hacen la diferencia en que pueden haber dos tipos de equivocaciones, entonces aquí hay que mencionarla con la O. Pero en resumen, si es como tú dices, ¿cuál es la probabilidad que se equivoquen? Sea que no acaben a tiempo o sea que ensamblen mal la pieza. ¿Listo? Entonces esa sería la diferencia. Esa sería la diferencia con el anterior. Porque el anterior me está diciendo es cuál es la probabilidad de que cometan las dos fallas.
En cambio aquí dice cuál es la probabilidad de que cometan una, la otra o puede ser que las dos. Entonces para calcular la probabilidad, pues ya teniendo aquí como nuestro diagramita, entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Cuántos elementos cumplen esa característica que me están preguntando allí? Entonces Tatiana dice que 7 de 50, pero yo le digo a Tatiana que son más. Porque, por ejemplo, estos tres cometieron una falla, ¿cierto? No acabaron a tiempo. Estos 4 también cometieron una falla, que fue ensamblar mal. Y estos 2 que están aquí también cometieron falla. Lo que pasa es que ellos 2 la embarraron el doble. Entonces, bueno, creo que ustedes pensaron que eran 7 por estos 3 y estos 4. Pero realmente aquí cuando nos dicen o, es que pueden ser que cometió una sola, cometió la otra o cometió ambas. Entonces realmente sería 9 de 50. Exacto, Estefanía. Entonces 9 de 50 y entonces vamos a mirar 9 de 50 cuánto nos da. Entonces da 0,18 como dice Juliet. Entonces da 0,18. ¿Listo? Ese daría 0,18. Pero nosotros para poder encontrar ese resultado nos tocaría ponernos a pintar todo esto. Y no, la intención es no ponernos a pintar todo ello porque pues muchas veces no tenemos la información suficiente para llegar a pintarlo. Entonces, lo que nos habla la regla que dice aquí, lo que nos habla la regla que dice acá, que era lo que estábamos mirando al principio. Bueno, ahí el éxito para Estefanía. Y para Juliet también. Listo, entonces. Bueno, estamos hablando de la ley de adición. Entonces, ¿qué dice la ley de adición? La ley de adición, pues para que, insisto, no nos toque ponernos a pintar todo eso, dice, cuando quieras saber cuál es la probabilidad de que pase un evento u otro, listo, que pase un evento o el otro, es decir, que pase A, que pase B o que pasen los dos. Entonces, cuando quieres esa probabilidad, escoger la probabilidad de que pase el primero más la probabilidad de que pase el segundo menos la intersección, o sea, menos la probabilidad de que pase A y B. Y entonces vamos a mirar por qué, porque tiene que ser la fórmula así. Voy a escribir la fórmula aquí. Entonces dice, la fórmula sería la probabilidad de D más la probabilidad de L menos la probabilidad de la intersección, o sea, de D y, voy a copiar acá, D y L. ¿Listo? Entonces, lo que dice la regla es que para calcular esa probabilidad de arriba, sin tener que ponerse a hacer todo el dibujo, es de esta manera. Y vamos a mirar por qué. Entonces resulta que cuando tú pones la probabilidad de D, que es la primera que nos piden acá, cuando tú pones la probabilidad de D, acuérdense que eso dio 0,1, que eran 5 de 50. Entonces, bueno, voy a escribir la fracción mejor para que se vea aquí cómo es que se está haciendo el cálculo. Entonces, la probabilidad de D era 5 de 50. Entonces, si uno miraba el dibujito, uno se daba cuenta que tenían en cuenta este 3 y este 2 y la probabilidad de D era 5 de 50. ¿Listo? Más. Ahora nos dicen la probabilidad de L. Entonces, la probabilidad de L eran 6 de 50. ¿Cierto? Entonces, voy a ponerlo por acá. 6 de 50. ¿Listo? Es la probabilidad de D más la probabilidad de L. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces resulta que cuando tú quieres saber cuál es la probabilidad de la unión, que ese es el ejercicio que estamos resolviendo, cuál es la probabilidad de la unión, cuál es la probabilidad de que pase D o L o ambos, fíjate que tú cogiste 5 de 50, o sea, este 3 y este 2. Y luego cogiste 6 de 50, o sea, este 4 y este 2. ¿Qué está pasando ahí? Entonces fíjense que ahí estamos tomando, si ustedes solo suman esto, estamos tomando doble vez el 2. Por eso es que hay que quitarle la probabilidad de la intersección. Entonces por eso hay que quitarle la probabilidad de la intersección, que es 2 sobre 50.
¿Listo? Entonces, si tú lo analizas de esta manera, a ti te dice, mira, tengo un evento D que tiene una probabilidad de que suceda 5 de 50 veces. Y tengo un evento L que puede suceder 6 de 50 veces. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que pase alguno de los dos. Entonces alguien dice, no, pues sumo la probabilidad de que pase uno más la probabilidad de que pase el otro. Pero de ahí no se está teniendo en cuenta que podemos estar contando doble vez alguno. Y entonces por eso es que la regla dice que hay que quitarle una vez la intersección, porque ya la estás teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí en este 5 ya estoy teniendo en cuenta el 2, entonces no tengo por qué en este 6 volver a meter esas dos personas. Exacto, sí, sí, Nicolás, o sea, da lo mismo, insisto, da exactamente igual, o sea, cuando tú haces ahí la resta, da 0,18, que fue lo que a nosotros nos dio con ese 9 de 50. Listo, nos da 0,18, da igualito. Pero insisto, es que pasa que en este caso, en este ejercicio, nosotros pudimos hacer el dibujo. Y cuando nosotros hicimos el dibujo, nosotros pudimos calcular que era 9 sobre 50. Pero en la mayoría de situaciones nosotros no podemos calcular, no podemos hacer el dibujo. Entonces cuando no podemos hacer el dibujo, entonces utilizamos esta regla y la forma de calcularlo pues sería de esa manera. ¿Listo? La forma de calcularlo sería de esa manera sin tener que hacer el dibujo. Y pues eso es lo que se llama la ley de adición. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero bueno, por ahorita se nos acaba ahí el tiempo. Entonces, sí quería pues mostrarles esa parte allí, porque pues hay otras definiciones que nosotros vamos a mirar. Pero bueno, dijimos que de 2 a 3. Sin embargo, no sé si ustedes quieren, continúo hasta las 3:30, como para abarcar la hora y media de la clase. Pero ustedes me dicen qué tal están de tiempo, muchachos. Y si así está interesante el asunto. Bueno, Estefanía ya me echó diciéndome gracias por la clase. Bueno, Nicolás, listo. ¿Los demás qué opinan? ¿Sí dejamos hasta ahí? Bueno, entonces yo creo que si quieren dejemos hasta allí. Pues sí me interesaba que miraran esa introducción, que recordaran cómo era la unión, la intersección y que miráramos cómo se calculan estas probabilidades. Porque los otros ejemplitos, ya si tú sabes esto, los otros ejemplitos ya salen mucho más facilito y mucho más rápido. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces nos veríamos ya el viernes. Esta grabación la subiré a YouTube para que los demás la vean.